Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y hace más de 2 años y medio estamos viajando por América en motorhome. Actualmente estamos en Bolivia, en la ciudad de San José de Chiquitos. Pasamos la noche en un cementerio, ahora les voy a mostrar un poco más. En el video anterior les mostramos Chochís y San José de Chiquitos y en este video la idea es agarrar ruta para llegar finalmente a Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia. Tenemos unos 275 kilómetros para llegar, así que los invitamos a vivir un nuevo día de aventuras con nosotros. Ahora sí, les quería mostrar el lugar en el que dormimos. Como les anticipamos, dormimos en el cementerio de San José de Chiquitos, pero no fue adentro, sino que dormimos en el estacionamiento que hay afuera, justo abajo de esos dos arbolitos. Por allá arriba de esos árboles ayer había tucanes, cotorras. La verdad que fue un lugar muy tranquilo para dormir. También hay una canilla con agua potable, así que aprovechamos para cargar el tanque de Blanquita, bañarnos y demás. Y como estuvimos a la sombra de estos dos árboles, pudimos pasar la noche muy bien a pesar del calor que hizo. Así que nada, fue un gran lugar para dormir. Y ahora sí nos vamos para Santa Cruz de la Sierra. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Listo? Gracias. Apenas salimos de San José hay un peaje. Ya pagamos el día que entramos el peaje hasta Santa Cruz, así que solo lo tenemos que presentar para que lo sellen y seguir ruta. Esta ruta que estamos haciendo es la ruta número 4, es el corredor bioceánico que une Brasil con Chile pasando por Bolivia. Y la verdad que en el tramo de ruta que agarramos hoy es un poco monótono el paisaje, es lindo pero bueno, un poco monótono. Hemos visto en toda esta zona de Bolivia muchos menonitas, por acá viven muchas comunidades y nos llama la atención porque salen con los tractores a la ruta. Así que bueno, seguimos ruta, estamos todavía a 200 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Ahí teníamos un tractor con 2 chicos menonitas. En esta ruta se puede ver mucho campo, mucho verde, muchas estancias. Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias, che, que sigas bien. Hicimos una parada en la ruta para almorzar y estamos en Tres Cruces y comimos en ese restaurante que se ve ahí. Gastamos 25 bolivianos para pedir 2 platos de milanesa que viene con arroz, ensalada y papas fritas, súper grandes. Así que ahora que ya comimos vamos a seguir ruta. Estamos pasando ahora el pueblo de Pailón y acá conseguimos que nos carguen combustible, que nos carguen diésel. Nos cargaron directo al tanque en Blanquita al precio local a 3,72, creo que es algo así como medio dólar. Recuerden que acá en Bolivia no todas las estaciones pueden cargar a extranjeros y el precio para el diésel para extranjeros es 9,70, más o menos $1,50. Así que nada, habíamos parado en otras estaciones en el camino, pero no habíamos conseguido que nos carguen directo al tanque. Sí nos cargan en bidones, pero bueno, tuvimos suerte, nos cargaron en el tanque y ahora sí vamos a ir hasta Santa Cruz, que estamos a unos 60 kilómetros nada más.
Acabamos de llegar a un puesto de control aduanero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien usted? Se va a hacer sellar su hoja, Sí. su hoja de ruta, Sí, lo de tengo. sobre aduana, documentos de usted como conductor. Bien. ¿Cuántas personas van? Nosotros dos nada más. Ya, ahí a la derecha con parqueo ya. Dale. Vaya a ver ese documento, ¿bueno? Listo, dale, ahí Allá enfrente, va. ¿no? Sí. Listo, dale, gracias. Esta no la abrimos mucho, ¿Es pero... casa rodante? ¿Qué le llaman? Claro, una casa rodante. Un motorhome. ¿Vienen de San José? Sí. Sí, lo vimos ahí y venimos de Brasil. De Brasil, ¿no? ¿Quieres subir? ¿Te corro? No, ¿No te falta? no hay tipo de algún otro bidón así, no hay, ¿no? No, solo llevamos agua para ¿Quieres, tomar no? y eso. ¿Sí? ¿Cómo no? Primer control policial que tenemos en la parte verde de Bolivia. Un control bastante riguroso. Nos revisaron los pasaportes, los sellos de entrada, nos revisaron el papel de aduanas en el que figura nuestro permiso para circular por el país y hasta me hicieron un control de alcoholemia por las dudas, así que bueno, nada, igual remacanudos, todo muy bien, así que seguimos ruta. Y algo que me faltó aclarar de la carga de combustible es que como acá no hay un combustible bueno, un diésel premium, le pusimos también un mejorador de combustible para que Blanquita no tenga problemas. Así que bueno, seguimos ruta, amigos. Hicimos una parada 20 kilómetros antes de llegar a Santa Cruz en una ciudad que se llama Cotoca, conocida por sus artesanías, pero nosotros hicimos la parada porque habíamos leído que acá había un animal que nunca habíamos visto. En esta plaza habitan osos perezosos, están en los árboles. Es importante no tocarlos, no alimentarlos. Pero bueno, queríamos ver si teníamos la oportunidad de ver un oso perezoso en persona y se nos dio. Y no es fácil además verlos porque hay muchos árboles acá. Hay muchos árboles y se camuflan súper bien, así que tenemos uno acá que acaba de bajar del árbol. Es muy hermoso, parece un muñeco para mí. Miren lo que es, amigos, parece un peluche. No sabemos qué hará un oso perezoso en una plaza de un pueblo. Si alguien sabe la historia nos lo puede dejar en los comentarios. Pero con los movimientos que tiene parece un robot. Es muy lindo. Y ahí arriba de este palo borracho hay otro que está acostado mirando para arriba. Ahí B lo encontró en otro palo borracho, otro más, ya son 3 osos perezosos en esta plaza. Este está comiendo. Y el que estaba acá con nosotros parece que se va a ir a ese palo borracho enorme en el que está el otro oso perezoso. Estamos ya ingresando a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, como les contamos, más poblada de todo Bolivia. Y antes de llegar al centro ya empezó el caos vehicular. Y una curiosidad de esta ciudad es que está diagramada en anillos. En el anillo 1 es donde está el centro histórico, que después vamos a ir a recorrer. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es engrasar la cruceta y el portacruceta de Blanquita. ¿Qué te dijeron acá?
Nos cobra 3 bolivianos por cada vez que le pone grasa, así que serían 2 veces 6 bolivianos, así que vamos a aprovechar para engrasarlo. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros estamos, como les contamos ayer, en la hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es conocida como la ciudad de la hospitalidad acá en Bolivia. Y contale, amor, a la gente cómo estamos y cómo nos recibió esta ciudad. Nos recibió súper bien. Hoy está nublado, está más fresquito, así que está ideal para salir a recorrer. Estamos en la plazuela Zárate, que es donde pasamos la noche con Blanquita, pues súper tranquila. A pesar de ser una gran ciudad, dormimos espectacular. La verdad que sí, ayer cuando llegamos dejamos a Blanquita y salimos a dar una vuelta por la zona para conocer el vecindario y la verdad que es muy bonito. Estamos muy cerquita de una avenida grande que tiene un montón de restaurantes y tiendas, así que nada, vamos a dejar a Blanquita acá y nos vamos a ir a recorrer el centro de Santa Cruz. Y como les contó Belu, este barrio en el que nos estamos quedando es residencial y súper top. Está lleno de edificios modernos, de tiendas de ropa, restaurantes y demás. Blanquita va a quedar estacionada ahí, abajo de ese árbol, justo enfrente a un estudio. Y nosotros nos vamos a ir caminando. Este barrio se llama Equipetrol y creo que es uno de los más lindos y exclusivos de Santa Cruz de la Sierra, que tiene 4 millones de habitantes, se estima, así que es una gran ciudad. Además también es el centro económico del país. Bolivia tiene una particularidad y es que Sucre es su capital constitucional. La Paz es la sede administrativa, es donde se encuentra el poder ejecutivo y legislativo. Y Santa Cruz de la Sierra es donde se encuentra la mayor parte económica de la ciudad. Se podría decir que es el motor económico del país. Desde donde dejamos a Blanquita estamos a 2,5 kilómetros de la plaza principal de la ciudad. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio, aprovechar que el día está lindo y no hace calor y vamos a caminar un rato. En esta zona hay muchos edificios de este estilo, así muy bonitos. Ahí tenemos un Porsche estacionado y la verdad que hay unos autos hermosos en esta zona de Santa Cruz de la Sierra. Dos cosas que se ven mucho en Santa Cruz de la Sierra, al igual que en otras ciudades de Bolivia, son los colectivos, que son así chiquitos, y otras son los tuk-tuk. Hay de distintos usos, los usan para distintas cosas, pero bueno, hay muchos. Y siendo las 10 de la mañana más o menos, están todos los lugares de comida abarrotados de gente. Acá atrás hay otro, es increíble la cantidad de gente que hay comiendo. Y comen asadito, pollo, distintas cosas. Milanesa, empanadas. Para mí todavía es muy temprano para ese tipo de comida, pero bueno, capaz que en un ratito probemos algo. Caminando hemos llegado a la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra, que es hermosa. Es muy bonita. Santa Cruz de la Sierra fue fundada en 1561 por los españoles y uno se puede dar cuenta de eso por todas las construcciones que están alrededor de la plaza. En un principio esta plaza se conocía como Plaza de Armas, actualmente se conoce como Plaza 24 de septiembre en homenaje a la fecha del primer grito libertario de Santa Cruz, 24 de septiembre de 1810. Al ser la plaza principal es el centro neurálgico de la ciudad. Acá ocurre toda la vida de la ciudad, desde protestas, manifestaciones artísticas, sociales, todo pasa acá. De hecho ahora se puede escuchar música, en realidad no sé si se va a escuchar por los micrófonos, pero hay música y gente bailando. En 5 días es el 24 de septiembre, así que va a haber festejos por el Día de la Independencia de Santa Cruz. Y ese perezoso que se ve ahí no es real, es una escultura que imaginamos la deben haber hecho porque en esta zona hay en la plaza de Cotoca, como les mostramos hace un ratito. Y es una plaza con un montón de edificios históricos y hermosos en los alrededores. Todo está pintado a nuevo, así que está muy bonito.
Y sin dudas el edificio que más llama la atención en los alrededores de la plaza es la catedral, que es enorme, amigos. Miren lo que es. Es la Catedral Basílica Menor San Lorenzo, fue declarada catedral en 1915, aunque su construcción es mucho más antigua y está abierta, así que capaz que podemos ir a chusmearla por adentro. Caminando desde la plaza principal nos vinimos a conocer uno de los lugares más icónicos de Santa Cruz, que es el Mercado Siete Calles. Es uno de los mercados más tradicionales de la ciudad, donde se puede encontrar de todo, desde ropa, alimentos, cosas para el hogar, así que vamos a conocerlo. Vamos a chusmearlo y a ver qué se puede encontrar. Estamos ahora en el centro del mercado. Si uno cuenta de acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 calles. No son 7 como dice el nombre. Cuenta la leyenda que había una séptima calle que era un callejón y que un vecino cerró de forma arbitraria, así que desapareció ese callejón que era la séptima calle, pero igualmente la zona y el mercado mantuvieron el nombre de 7 calles. ¿Qué va a llevar, señorita? Gracias. ¿Qué va a llevar, amiga? ¿Qué buscaba? Mocochinchi, ¿cuánto sale? A 4 el grande, el chico 2. Uno chiquito, deme, por favor. ¿Qué es durazno, no? Es el mismo durazno. Nos agarró hambre y vamos a probar dos cosas típicas del oriente boliviano. ¿Qué tenés ahí, Belu? Esto es mocochinchi, que es como un jugo de durazno. Está bueno. Es muy dulce y está súper fresquito. Es un refresco para los días de calor. Y acá tenemos cuñapé, que es el chipa del oriente boliviano. ¿Vamos a probarlo? Dale. Está espectacular. ¿Sí? Tuvo éxito, la verdad. La verdad que el chipa está espectacular. Tiene un gusto a queso. Es como comer queso con textura de pan. No, la verdad que es... De los mejores que hemos probado. Estos valían 4 por 5 bolivianos y el jugo chiquito 2 bolivianos. Un poquito más de $1 las dos cosas juntas. Nos vinimos a La Recoba, que es un paseo artesanal. Ya de por sí llama la atención la fachada que tiene, hecha toda con madera, las palmeras en la puerta. Encima está al lado de un banco que es enorme y no tiene nada que ver en el estilo de construcción, así que es llamativo por afuera y vamos a entrar a recorrerlo.
El paseo artesanal que les mostramos recién, la verdad que estaba hermoso. Había unas artesanías. Está muy bueno si vienen de visita a Santa Cruz que pasen por ahí para llevarse algún recuerdo. Nosotros no llevamos recuerdos porque Blanquita es demasiado chiquita como para ir comprando recuerdos en cada lugar que visitamos. Cuando viajábamos antes de tener un motorhome lo hacíamos, pero bueno, ahora nos quedamos con los recuerdos en nuestras cabezas y con los videos. Así que estamos nuevamente en la plaza principal y ahora vamos a ir en aquel sentido para ir hasta el Mercado Nuevo. Vamos a ver si encontramos algo para almorzar. ¿Qué vamos a comer, Belu? Nos pedimos queperí y majadito batido, dos comidas típicas del oriente boliviano que en nuestro caso anterior con Bolivia no habíamos probado todavía. Así que yo me pedí queperí, que tiene carne de vaca, acá abajo hay yuca, ensalada y arroz. Y Martu pidió majadito batido, que es arroz con charque, plátano frito, huevo frito, y acá está la ensalada. Me gusta, está bueno. Muy bueno. Acabamos de salir del mercado. La verdad que la comida estuvo muy buena, muy abundante. Y hemos pagado solo 10 bolivianos cada uno por el plato. El plato fue sin sopa. Yo no sé cómo hacen para comer la sopa y además el plato, porque yo apenas me pude terminar mi plato, que de hecho en realidad no lo terminé. Pero son muy abundantes. Y encima le sumás una sopa que vienen con carne, con todo. No sé cómo hacen para comer todo eso. No, es muchísimo. Así que comimos solo el plato. En este mercado hay muchas opciones para comer. Todos los puestos venden más o menos los mismos platos, todos platos típicos de Bolivia. La verdad que está buenísimo, como dijo Martu. Y un dato es que este mercado, a pesar de llamarse Mercado Nuevo, es de 1943. Surgió porque en ese entonces todo lo que está dentro del mercado se vendía en las veredas, así que se construyó el mercado para pasar los puestos callejeros hacia dentro del mercado. La verdad que está bonito, es casi todo para comer. Hay muy poquitos puestos de abarrotes, así que nada, almorzamos y ahora vamos a seguir camino. Volviendo a Blanquita hicimos una parada para conocer el Cristo que está en uno de los anillos. Allá atrás se puede ver la bandera cruceña, que es verde y blanca. Ya estamos de vuelta con Blanquita. Caminamos la verdad que un montón, creo que en total fueron algo así como 18 kilómetros, pero a nosotros la forma que más nos gusta de recorrer las ciudades es caminándolas. Se aprecia mucho más porque uno va más despacio, así que tiene tiempo para poder prestarle atención a los edificios, a la gente, a lo que pasa alrededor. Santa Cruz no tiene tantos puntos turísticos dentro de la ciudad. Lo principal es la Plaza 24 de septiembre que les mostramos, junto con la catedral y los mercados. Sí tiene atractivos para ver en las afueras de la ciudad, pero bueno, hoy hicimos la ciudad nada más. Ya recorrimos toda la parte de la Chiquitanía y en los próximos videos les vamos a mostrar más cosas que se pueden hacer en los alrededores. En el próximo video seguramente vamos a seguir recorriendo el departamento de Santa Cruz. La verdad que a nosotros nos encantó conocer la ciudad. Es una ciudad muy cosmopolita, con mucha diversidad cultural y con muchos contrastes. Cuando uno piensa en Bolivia, en la parte turística, siempre se viene a la mente por lo general la parte del altiplano, que es lo que está más promocionado turísticamente, el Salar de Uyuni, Sucre, La Paz. Pero la parte verde de Bolivia tiene muchísimo para ver y es muy diferente culturalmente al altiplano, así que creo que cuando uno viene a Bolivia tiene que conocer un poco de las dos partes para llevarse el panorama completo. Sí, creemos que esta visita por la parte verde complementa mucho la que hicimos el año pasado. En ambas partes hemos comido muy bien y en ambas partes nos hemos sentido muy bien recibidos. La verdad que Bolivia es un país hermoso para venir a conocer, a recorrer y a descubrir. Y como verán, estamos tomando mate porque hoy bajó un poquito la temperatura y pudimos respirar por fin. Hace rato que no tomábamos mate, ya lo habíamos cambiado por el tereré. Así que bueno amigos, con esto vamos a dar por cerrado este video. Esperamos que les haya gustado. La verdad que a nosotros nos gustó mucho grabarlo y les agradecemos por haber estado del otro lado. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para enterarse cuando estén los próximos videos que vamos a seguir recorriendo Bolivia. Les vamos a seguir mostrando esta parte maravillosa del país. Y también recuerden que pueden unirse al canal y tener beneficios exclusivos. Dejen siempre un comentario que nos ayuda un montón para seguir creciendo y nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.